Determinados los locales y zonas de riesgo especial que tenemos en nuestro edificio, cuántos sectores y procede tenemos que hacer, si las escaleras y los ascensores tienen que estar o no compartimentados, sectorizados, cuántos vestíbulos de independencia tenemos que poner. Una vez que ya está ubicado ese problema, el siguiente sería ver qué grado de comportamiento ante el fuego, de resistencia y reacción tienen que tener los elementos delimitadores, qué grado de reacción tienen que tener los materiales de revestimiento, etcétera, etcétera. Y aquí hay una graduación entre lo que son propiamente elementos delimitadores y lo que es la estructura del edificio. Acordémonos del grado de comportamiento R, de resistencia estructural, y de los grados de comportamiento E e I, integridad y aislamiento, de los elementos delimitadores. Podremos observar el grado exigible en función de los sectores en la tabla 1.2, en la cual nos dice la resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio. Y aquí tenemos en función del uso y de la altura de evacuación del edificio, pues tenemos qué grado de comportamiento de fuego. En nuestro caso, que ya vemos que tenemos un edificio de uso administrativo y que la altura de evacuación es de 4 metros inferior a 15 metros, pues determinaremos si no es el caso, porque nuestro edificio solo debe constituir un sector de incendio, pero determinaríamos que si hubiera varios sectores de incendio, los elementos delimitadores horizontales y verticales, paredes, techos y puertas, tendrían que ser I60, con la excepción de que las puertas pueden ser la mitad del tiempo exigido al sector. Eso nos sucedería con los elementos que delimitan sectores de incendio. También, si tenemos locales de riesgo especial, que si nos acordamos hemos hecho una clasificación en esta tabla en función de si el riesgo es bajo, es medio o es alto, las características de comportamiento ante el fuego se determinan en la tabla 2.2 del DBSI. En esta tabla, la tabla 2.2, me dice, por ejemplo, que en riesgo bajo la estructura tiene que tener un grado de comportamiento ante el fuego R90, que en riesgo medio es 120 y que en riesgo alto es 180, y que los elementos delimitadores de paredes y techos de riesgo bajo son 90 minutos EI, 120 en el caso de riesgo medio, 180 en el caso de riesgo alto. Tendríamos que disponer vestíbulos de independencia en los locales de riesgo medio y alto, que no es ninguno de los casos del edificio que estamos analizando, y también me indica cómo tienen que ser las puertas, el grado de resistencia al fuego de las puertas de estos locales. Aquí estamos viendo que el grado de resistencia al fuego es un poco diferente, porque no solamente aparece el criterio EI, o sea, el criterio de integridad, y el criterio de aislamiento EI, también hay un subíndice 2, que es en función de la clasificación. 45 minutos sería, pues en riesgo bajo se admite que sea la mitad de 90 que tiene que tener los elementos delimitadores a 45, y aparece este criterio C5, que como antes habíamos comentado, el criterio C es el de cierre automático en grado 5, es decir, que esto viene a decir que resiste el sistema de cierre 200.000 ciclos de apertura y cerrado de la puerta. Pues bien, ahí podremos analizar de estos elementos delimitadores, sean horizontales, verticales, qué grado de resistencia al fuego tiene que cumplir. En el caso de la estructura, la tabla que tenemos que analizar es la tabla que existe en el documento, en la sección 6 de resistencia al fuego a la estructura. También hay una tabla que es la 3.1 para la resistencia al fuego a los elementos estructurales, en función, como la anterior, del uso. Estamos nosotros en un uso administrativo, que en plantas de sobrerasante con una altura de evacuación inferior a 4 metros me va a dar R60, es decir, en nuestro ejemplo la estructura del edificio tiene que ser 60 minutos resistente al fuego, y lo mismo pasa para los locales de riesgo especial, que lo hemos visto antes también. Riesgo especial bajo 90 minutos, la estructura que hay en él, riesgo especial medio 120, riesgo especial alto 180. Para el caso de fachadas y cubiertas ya tendríamos que acudir al documento básico de seguridad de incendios, a la sección 2, en la cual especifica en qué casos tiene que haber un determinado grado de resistencia al fuego. Veis aquí EI60, con el fin de limitar la propagación del incendio a través de medianerías y fachadas, pero siempre es entre zonas de riesgo especial alto, hacia una escalera protegida o pasillo protegido. Nosotros no tenemos este caso de momento, porque solamente es un solo sector de incendio. Lo mismo sucede con las cubiertas. También establece cuándo o qué
parte de una cubierta debe tener una resistencia al fuego REI 60, que normalmente es cuando está limitando está dividiendo es parte de 2 sectores de incendio, o también de un local de riesgo especial alto. Por tanto, tenemos dónde encontrar la resistencia al fuego en minutos, que tiene que cumplir los elementos horizontales, los verticales, incluyendo las puertas, las fachadas y las cubiertas están en la sección 2 del DBSI. La estructura está en la sección 6 del DBSI, tanto para elementos principales como para elementos secundarios. Una mención especial para los espacios ocultos y pasos de instalaciones, porque hay que tener en cuenta que la compartimentación debe alcanzar todo. Si es necesario que esté compartimentado o sectorizado un determinado elemento, debe dividir 2 sectores de incendio de 2 compartimentos, pues no puede pasar esto, que es que haya huecos por los que pueda pasar el incendio, porque aquí luego se coloca un falso techo y no se ve, pero esto debe estar hasta arriba, deben estar sectorizados todos los espacios ocultos, y también hay que tener cuidado con los pasos de instalaciones. Hemos visto que tenemos un local de riesgo especial, por ejemplo, el cuarto del cuadro general de mando y protección, pues tampoco vale con que luego los cables del cuarto general de mando y protección pasen a través de un hueco, sino que hay que disponer de algún elemento obturador, y hay muchos de ellos. Hay morteros, hay paneles, hay rejillas intumescentes, hay saquitos, hay manguitos, anillos, masillas, que cierren el paso de estos, que obturen el paso de un posible incendio de un local a otro. Pues eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar y a la hora de construir. Y la otra propiedad, que es la de reacción al fuego, en cuanto a la reacción al fuego de paredes, techos, suelos, de fachadas, cubiertas, elementos textiles tapizados, en estos primeros casos, la de paredes, techos y suelos la podemos encontrar también en la sección 1 del DBSI en la tabla 4.1. Aquí podremos ver qué es exigible, qué clase de reacción al fuego es exigible, pues en zonas ocupables, en techos y paredes. C, que era, recordemos, la combustibilidad. S, que era la producción de humo. D, la producción de gotas y partículas inflamadas. Estamos viendo que en suelos sería simplemente una limitación de combustibilidad. Si estamos hablando de un pasillo de escalera protegido, pues se endurecen los grados de reacción al fuego de los materiales de revestimiento y elementos constructivos en techos y paredes en suelo. Aquí podemos ver que en suelos no es necesario, como es lógico, analizar el parámetro de caída de gotas o partículas inflamadas porque ya están en el suelo. Pues aquí tenemos también para aparcamientos o recintos de riesgo especial. Esto está en la tabla 4.1. Y a continuación de la tabla 4.1 también hay una serie de especificaciones para los elementos decorativos y mobiliario de los establecimientos de uso público de concurrencia, las butacas, asientos fijos y los telones, que también hay que tener en cuenta si nos es de aplicación. Y en cuanto a la clase de reacción al fuego de las medianerías y fachadas y cubiertas, pues también en el SI2 vienen una serie de especificaciones acerca de el grado de reacción al fuego de determinadas partes de los materiales que siempre que ocupen, en este caso más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas. Aquí nos indica pues, que en determinados casos ese material tiene que tener un grado de reacción al fuego predeterminado, y en el caso de cubiertas también nos indica en este apartado, en el apartado 3, que los materiales que ocupen más del 10% de revestimiento, acabado exterior, etcétera, etcétera, pues tiene que tener una clase de reacción al fuego B-roof, B-tejado en esas zonas.